Bueno, vamos a continuar con los objetivos del ser humano durante esta vida. Habíamos hablado en los videos anteriores de la seguridad y la búsqueda de placer, que son objetivos que comparten con los demás animales. Ahora vamos a hablar de la ética, el tercer objetivo del ser humano, el cual es propio del ser humano, ¿sí? Al igual que la liberación, el cuarto objetivo que hablaré después. Bien, el ser humano está guiado por sus valores personales, sus gustos individuales, ¿sí? Entonces es necesario que haya normas que regulen el comportamiento del individuo, ¿no? A nivel de la sociedad necesitamos que se establezcan leyes porque cada uno de nosotros tenemos preferencias particulares y estas normas tienen que ser independientes de nuestras preferencias y de nuestros valores subjetivos. Entonces, la ética es un factor determinante en el ser humano. Si bien acá lo colocamos en tercer lugar, como tercer objetivo, simplemente por cuestiones didácticas, la ética debería ser nuestro primer objetivo, incluso cuando vamos tras la seguridad y tras la satisfacción de nuestros placeres, tenemos que estar gobernados por la ética, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué sucede? El individuo tiene la facultad de elegir, ¿sí? Entonces, cada elección que hacemos de lo que fuera o cada toma de decisiones se tiene que mover dentro de un marco normativo que regula nuestro accionar, porque si no, cada uno hace lo que quiere, elige lo que quiere, ¿sí? Y puede estar molestando al otro o lastimando a los demás, ¿sí? Entonces, estas normas, todas las normas que van a formar parte de la ética de este tercer objetivo, están para garantizar el buen convivir con los demás y también la protección del medio ambiente, del planeta, de las demás criaturas, etc. ¿Sí? Porque nosotros vamos tras un objetivo y para eso vamos a utilizar distintos medios. Pero nuestro objetivo tiene que ser algo que está permitido hacer. Uno no puede hacer cualquier cosa. ¿Sí? Por ejemplo, mi objetivo es manejar un auto y yo no sé manejar. Entonces, ¿qué? ¿Voy, agarro un auto y me pongo a manejar así nomás? No. ¿Sí? Porque puedo lastimar a alguien e incluso a mí misma. Entonces, para esto hay un medio, ¿no? Entonces, un medio y que está a su vez asociado a determinadas normas, ¿sí? Normas de tránsito, viales, civiles, y no puedo salir a manejar, no sé, con un auto Fórmula 1 si no sé manejar. No puedo utilizar un auto que se utiliza en la Fórmula 1 como medio para conseguir ese objetivo, ¿no? Entonces tengo que, no sé, buscarme una persona que me enseñe a manejar o hacer un curso de manejo con un auto que corresponde. No puedo agarrar un camión para salir a manejar si no tengo experiencia, ¿no? Y tenemos que después hacer los aptos físicos, psicológicos, auditivo, ¿no? Hacer el curso de manejo, aprobar las distintas pruebas de conducir, ¿sí? Y obtener la licencia de conducir. Y recién ahí voy a alcanzar mi objetivo. ¿Sí? Está todo regulado, porque si no haríamos un desastre. Mientras que con los animales, su facultad de elegir es mucho más acotada. Sus objetivos son mucho más acotados y los medios para conseguirlo también, porque como habíamos dicho anteriormente, ellos van tras la seguridad y tras la satisfacción de su placer, pero siempre asociado con necesidades de supervivencia, ¿sí? Y gobernadas por un programa, habíamos dicho, totalmente instintivo, ¿sí?
Mientras que nuestra búsqueda de seguridad y de satisfacción de placeres tiene que estar en concordancia con la ética, ¿no? La cual va a condicionar nuestra acción, siendo que la ética nosotros la tenemos bajo un sistema normativo, ¿sí? Acordado por la sociedad. Bien. Entonces, estas normas nos van a permitir tener en cuenta los derechos del prójimo, de nuestro vecino, ¿sí? Y nuestros propios derechos también. Nosotros, por ejemplo, cuando elegimos un medio para realizar algo que queremos alcanzar, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que primero no ser indiferente al otro. Por ejemplo, yo quiero escuchar música a las 3 de la mañana. ¿Sí? Ahora, no lo puedo hacer así nomás. Quiero escuchar música y a todo volumen, porque a mí me gusta la música alta, ¿no? Entonces, no, tengo que utilizar un medio como los auriculares, ¿sí? Para escuchar música y no molestar a mis vecinos, ¿sí? Porque él tiene el derecho de esa persona a escuchar música a la hora que quiera y al volumen que quiera, tiene ese derecho, pero su derecho termina cuando empieza el derecho del otro, que el derecho del otro a las 3 de la mañana es poder descansar, dormir, ¿sí? Entonces nosotros nos vamos a tener que autolimitar para no invadir al otro. Entonces vamos a tener en cuenta nuestros derechos y también los derechos de los demás, ¿sí? Hay un juego de equilibrio entre los derechos y los límites los derechos que uno tiene, pero los límites que uno se tiene que imponer también, ¿no? Porque hay cierta responsabilidad que tenemos también, como seres humanos que somos. Y en el caso de los animales, como tienen una facultad de elegir acotada y también su toma de decisiones es entre dos o tres cosas nada más, no entre 500 como nosotros, ¿no? Entonces es distinto para ellos. Ellos no tienen cuestiones éticas que resolver o ponerse a reflexionar, ¿sí? La vaca, por ejemplo, no es considerada buena porque es herbívora y el tigre es considerado malo porque es carnívoro. No tienen estos problemas. Ellos se van a mover según el programa instintivo de su especie. Entonces, nosotros, al tener, como ya hemos dicho, una conciencia más desarrollada y la capacidad de reflexionar, de tomar decisiones, eh, prestar atención a las consecuencias de nuestras acciones y demás, tenemos que tener en cuenta nuestra ética, nuestros valores éticos y darle una importancia alta, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo regulamos nuestra ética, cuál es la fuente de toda ética, ¿no? La fuente de la ética, en primer lugar, en términos generales, es el sentido común, ¿no? El sentido común de cómo te gustaría que te traten a vos, ¿no? No vas a hacer a los demás lo que no te gustaría que te hagan a vos. Eso es una idea clara y es obvia. Obviamente que es una idea que no es fácil de sostener para quienes sufren de trastornos mentales severos o se dejan llevar por pasiones extremas, ¿sí? O emociones intensas, ¿no? A desmedro del razonamiento, ¿sí? O que buscan la venganza y no hay una capacidad de reflexión y un tomarse un tiempo antes de accionar, sino que gente que se vuelve muy impulsiva, ¿no? Entonces, en esos casos vemos que ahí los valores éticos empiezan a entrar en problemas, ¿no? Sobre todo con aquellos que tienen severos trastornos mentales
o traumas que no han sido resueltos, y entonces el sentido común para ellos está alterado o está anulado totalmente, depende del tipo de trastorno, ¿no? O está totalmente tomado por las emociones. Entonces, no, los valores éticos están basados en el sentido común, ¿no? En el impacto que nuestras acciones pueden tener sobre los demás y sobre nosotros mismos también. Eso se tiene en cuenta, ¿sí? Y también tener en cuenta las propias elecciones que elegimos cuando hablamos, cuando realizamos una acción, cómo va a influir en los demás y en nosotros, ¿no? Entonces, ahora bien, si bien la ética es propiedad del sentido común, ¿sí? También vamos a ver que la ética la encontramos en las religiones, ¿sí? En la moral de las distintas religiones, ¿sí? Y el tema acá es distinto, porque una cosa es la ética basada en el sentido común. No hacerle a los demás lo que no le gusta a uno que le hagan. Ahora, la ética basada no en el sentido común, sino en la moral de determinada religión, la que sea. Es una cuestión distinta ahí, ¿sí? Porque no siempre las normas de las religiones están basadas en el sentido común, ¿sí? Porque están basadas en creencias, no en el sentido común. Las creencias pueden a veces ser acordes con el sentido común o no. La moral de las religiones tiene peso en la psique de sus fieles, ¿sí? Va a influir en el accionar y en la manera de pensar de sus fieles, ¿no? Las religiones tienen determinadas costumbres que hay que seguir, determinadas normas, tabúes, ¿sí? Propios de esa religión, que van a dejar una huella fuerte, sellada, ¿sí? En la mente de sus seguidores. Y esto va a influenciar el diario pensar y el diario accionar de sus fieles, ¿no? Entonces, si bien el ser ético es parte de nuestra humanidad, es importante saber que para ser ético no necesariamente hay que ser religioso, eso creo que está más que claro, ¿no? Y no toda persona religiosa es necesariamente ética. Pero los estándares éticos están basados en el sentido común en una sociedad, ¿sí? Porque una persona religiosa sí puede no ser ética y se basa en lo que dicen las normas de su religión, ¿sí? Se escudan en su religión para cometer actos que no son éticos, ¿sí? Entonces, ser religioso no te garantiza que vas a ser una persona ética, ¿no? Esto lo podemos ver claramente cuando caen en los fundamentalismos, en los fanatismos, obnubilaciones, ¿no? Todos estos fanatismos exacerban las emociones y cuando las emociones están en alza, justamente el sentido común es lo que decae, ¿no? Y justifican con las normas religiosas determinados tipos de violencia y excesos que lo que no son es justamente éticos. La ética es necesaria en el ser humano justamente porque nosotros al tener esta facultad de elegir, podemos elegir un medio incorrecto para alcanzar un fin. Por ejemplo, quiero tener dinero y entonces como medio que utilizo el robo, ¿no? Uno roba para tener ese dinero que quiere. O también uno puede abusar de la libertad que uno tiene para elegir. No todos los medios son lícitos, no todos los medios son éticos, ¿sí? O simplemente también uno tiene la posibilidad de ignorar las normas éticas. Todo es posible en el ser humano, ¿no? Ignoran las normas éticas que están basadas en el sentido común, ¿sí? Y a lo mejor zafa, como diríamos.
Para esto la sociedad entonces establece leyes para prevenir y también para aliviar el sufrimiento de los seres humanos, ¿sí? Porque uno puede dañar al otro o incluso a uno mismo. Entonces, y hay otra cuestión más, que acá es donde va a entrar lo que se conoce como la ley del karma, pero las religiones van a influir mucho en esto, ¿no? Porque a veces uno puede abusar de la libertad de elección en la vida sin transgredir leyes. Uno puede hacer malas acciones sin haber transgredido una ley. Uno puede maltratar a una persona, destratarla, menospreciarla, no sé, hacerle una maldad a propósito, una o varias, y no está transgrediendo leyes de la sociedad. Y puede hacerlo de una manera muy manipuladora y no ser capturado por los demás. O incluso si uno está transgrediendo una ley, a lo mejor no sos capturado, puede pasar también. Entonces aquí, sea cual sea el escenario, uno acá puede ver cómo también entra a jugar fuertemente la ética religiosa, porque la ética religiosa va a añadir algo más que el sentido común, ¿no? Que no hagas a los demás lo que no te gustaría que te hagan a vos. ¿Qué te va a decir la ética religiosa? Podrás engañar a tu hermano, podrás escapar de la ley, ¿no? Podrás engañar al vecino, al prójimo, pero de lo que no vas a poder escapar es del resultado de tus acciones, ¿no? Porque tarde o temprano te van a alcanzar, los resultados van a llegar. Uno realiza una mala acción y no recibe el resultado desfavorable por esa acción de inmediato. No necesariamente. A lo mejor pasan 3 años, 5 años, 10 años, ¿no? Entonces acá parecería jugar la ley de causa y efecto, pero no lo hace de manera lineal, ¿no? Por ejemplo, si yo insulto a alguien, como efecto puedo recibir un insulto también de esa persona. O puedo recibir otra cosa, que no sea un insulto, tampoco se recibe siempre lo mismo, ¿sí? Yo puedo insultar a alguien y esa persona a lo mejor no me insulta, pero me deja de hablar o no me quiere ver más y no me ve nunca más. O no pasa nada, se queda callada, no me dice nada y yo insulto a un compañero en el trabajo. Y no me dice nada el compañero, pero el jefe ve la situación y al mes, no sé, me llega una notificación que la promoción que me iban a dar no me la dan, ¿no? Hay muchas maneras que el efecto de una causa tiene lugar y no es visible. ¿Qué quiere decir que no es visible? Uno no sabe que está recibiendo determinado efecto por una acción previa que hizo, ¿sí? Lo mismo sucede con las acciones favorables. Estamos hablando siempre de malas acciones, buenas acciones también. Yo puedo ayudar a una persona, pero a lo mejor esa persona a mí el día de mañana no me ayuda porque no tiene cómo ayudarme o no necesito nada de esa persona. Pero la persona a la que yo ayudé a lo mejor el día de mañana va y ayuda a otra persona y de otra manera. Porque hay muchas maneras de ayudar. Uno puede ayudar dándole el tiempo a la persona, el propio tiempo, a través de un buen consejo, del conocimiento que uno tiene, ¿no? A través de lo material. Hay muchas maneras de ayudar, ¿no? Simplemente escuchando a una persona, haciéndole compañía, ¿sí? No siempre es a través de cosas materiales, o no es siempre a través de un regalo o de dinero, ¿no? Pero a veces no es que yo ayudo a alguien e inmediatamente a la semana esa persona me va a venir a ayudar a mí con algo. Puede ser, o que me ayude con otra cosa, no la misma cosa con la cual yo ayudé a esa persona. O no, o va y ayuda a un tercero, ¿no? Y a lo mejor yo el día de mañana recibo ayuda por otro lado de otra persona, no de la que yo ayudé. Si no es todo tan lineal. Entonces, hay distintas culturas y distintas religiones, ¿no? Que van a hablar de la ley del karma
o el famoso cosecharás tu siembra, ¿no? En el cristianismo vemos más esta idea de cosecharás tu siembra o la idea del castigo y la recompensa, depende de si te portás mal o bien, ¿sí? O irás al paraíso o irás al infierno, ¿no? Estas son las ideas más o menos, ¿sí? Que se van implantando en la psique de los fieles, ¿no? De cada religión. Entonces, si te portás mal, tenés miedo a recibir el castigo divino y entonces te vas a comportar bien, ¿no? Hay una mente ahí culposa, ¿sí? Que va a tratar de portarse bien para no recibir un castigo, ¿no? Esto es más o menos por donde van las religiones, ¿no? El supuesto castigo divino, ¿no? Entonces, tarde o temprano vas a recibir el resultado por tus acciones. En algunas personas, no, el respeto al prójimo, la ética de sentido común, no operan, ¿sí? Transgreden la ética, o transgreden incluso leyes que han sido establecidas y no reciben ninguna consecuencia de la justicia estatal, digamos, ¿sí? Entonces opera esta segunda opción, ¿sí? De un Dios juez castigador que te va a castigar, ¿no? Vas a recibir el castigo divino e irás al infierno, ¿no? Estas son las frases que utilizan las religiones. Si no pagas en esta vida lo que hiciste, lo vas a pagar en la próxima, o al morir te vas a ir al infierno. Sí, son todas oraciones que van quedando impregnadas en la mente de los seguidores de distintas religiones. Entonces van a utilizar las religiones el tema de la moral tanto para guiar a sus fieles, para conducirlos por el buen camino, como también para que se vuelvan temerosos y por poco no se muevan, ¿no? Entonces puede haber buenas intenciones y malas intenciones, ¿no? Se los puede manipular también. Una cosa es guiar, ¿no? Hacia las buenas acciones y otra cosa es instalarles el temor a un Dios juez y castigador, ¿sí? Para que se porten bien, ¿no? Esto es lo que hacen las religiones. Y la ética religiosa va a prescribir muchas más obligaciones que la ética del sentido común y también va a imponer más prohibiciones, ¿no? Algunas religiones te tenés que vestir de determinada manera o tenés que comer determinadas comidas en determinado momento que tiene algún simbolismo especial, ¿sí? Entonces, son diferentes ambas éticas, pero para el buen ciudadano, ¿no? Eh, la ética religiosa no es indispensable, basta con la ética del sentido común. Obviamente que todo lo que vengo diciendo aplica para un ser humano común y corriente, con una mente medianamente sana, ¿no? Y no para mentes altamente trastornadas, ¿no? Este, Ahí el sentido común puede estar anulado totalmente, distorsionado o estar medio borrado, ¿no? Medio difuso. Entonces no aplica, estamos hablando para la persona común y corriente, digamos. Igualmente, ¿no? La persona común y corriente también convengamos que es muy claro, se ve de manera frecuente que, ¿no? Algunas personas son éticas cuando les conviene, con quién les conviene, y para determinados temas son éticos y para otros temas no son éticos, o no son tan éticos como se muestran, ¿no? Por eso, ahí hay también como una línea media borrosa. Pero bueno, la ética religiosa se la conoce en sánscrito con el nombre de dharma. Ya habíamos hablado de esto. Y están los deberes y las prohibiciones, ¿no? Aquello que debes hacer y aquello que no debes hacer, ¿sí? Y si realizas malas acciones, vas a
tener resultados desfavorables que se conocen en sánscrito con el nombre de papa, que también quiere decir pecado esa palabra, ¿no? Y si haces buenas acciones vas a recibir punya, o sea, mérito, una consecuencia favorable. ¿Sí? Ahora, estos resultados por tus acciones pueden ser inmediatos, que los recibas ahí al poco tiempo, o las consecuencias favorables o desfavorables, según el tipo de acción que uno comete, o se pueden recibir los resultados en un futuro lejano. Y ese futuro lejano puede ser dentro de 3 años, 5 años, 10 años, o puede ser en la próxima vida, ¿no? Si uno cree, ¿no?, en la reencarnación, a lo mejor recibís los resultados de algunas de tus acciones en la próxima vida. Lo cual, entonces, con esta creencia, si yo sigo lo que me dice esta creencia, entonces los resultados que estoy recibiendo en esta vida, buenos y malos, son productos ¿de qué? De acciones que realicen vidas anteriores. Si sigo, ¿no?, esa manera de pensarlo. Y lo más interesante de todo esto, que claro, es invisible. Por eso es una creencia. Porque no hay manera de saber esta consecuencia que estoy viviendo a qué acción le pertenece. Si recibo una experiencia desagradable en la vida, es producto de qué acción mala que hice, cuándo y cuál, ¿no? Este es el problema que tienen estas creencias, ¿no? Que es muy fácil de manipular a la gente, porque no hay manera de saber cómo son las cosas. Entonces, bueno, es una creencia, ¿no? Pero el problema, no hay, yo creo, una creencia, yo creo en esto, yo creo en lo otro. La palabra creer lo que lleva es a crear, a manifestar. Si yo creo en un Dios juez, en un Dios que me castiga, si yo creo en un Dios castigador, voy a crear, ¿sí?, situaciones de castigo que me hagan temer. Entonces voy a creer en un Dios que me está juzgando y voy a manifestar experiencias de temor. Que me puede pasar esto, que me puede pasar aquello, ¿no? Y vivo angustiado. Si yo creo en un Dios amoroso, entonces voy a crear, a manifestar, ¿sí?, experiencias de compasión, de amorosas, agradables, ¿no?, de piedad, ¿sí? Entonces, la ley del karma, que es propia de la religión del hinduismo, ¿no?, te dice que vos tenés como una especie de cuenta, ¿no? Vos sos el hacedor de acciones, buenas y malas. Y esas acciones, todas ellas van a producir algún efecto, algún resultado. Punya o papa, ¿sí? Mérito o demérito. Y todos esos resultados van a ir a una cuenta, una supuesta cuenta, y en algún momento, si esos resultados empiezan a gotear, empiezan a caer y se van a hacer tangibles, los voy a ir experimentando. Hoy realizo una buena acción, en algún momento de esa cuenta sale un resultado favorable, ¿no?, en esta vida o en vidas futuras, siguiendo con la creencia de la reencarnación. Ahora bien, como les decía antes, hoy estoy viviendo un resultado, una experiencia negativa o positiva, cualquier cosa, no sé, me fui de vacaciones a, qué sé yo, una playa paradisíaca. Habré hecho una buena acción en algún momento, ¿no?
en vidas anteriores. Entonces, la ley del karma se vuelve un arma de doble filo, ¿no? Como había dicho antes, conduce o guía el comportamiento, pero también es efectiva en inducir al temor, ¿no? Entonces uno manipula la psique de la persona, ¿sí? Y esta misma idea del karma la encontrábamos con matices más leves, ¿sí? O más vagos, ¿no? Por ejemplo, en religiones como el cristianismo o el judaísmo, ¿no? Encontramos el Dios juez, el Dios castigador, por un lado, y después va a aparecer con Jesús el Dios amoroso, ¿no? Y las ideas estas del infierno y del paraíso también son ideas que están relacionadas con el cúmulo de acciones en la vida, ¿no? El resultado final por la suma de acciones que hice, ¿no? Me va a llevar al infierno, me va a llevar al paraíso. Calculo que por la suma de acciones y por el tipo de acciones y la intensidad de acciones, ¿no? Pero está esto del tema del castigo y la recompensa también en las otras religiones. Entonces, las creencias son incomprobables, ese es el tema, por eso son creencias, es lo que uno cree. Por lo tanto, toda interpretación es posible. Son fáciles de distorsionar, de manipular las creencias y cada uno le va a dar la validez que quiera a las creencias según el interés que tenga, ¿no? Ese es el tema con las creencias. Se utilizan tanto para provocar miedo como para calmar el miedo, ¿no? Eso va a depender según la circunstancia y según la intención del individuo, ¿no? El individuo que está promoviendo esa creencia. Pero la palabra yo creo ya delata que es una creencia y que no es factible de comprobar. Pero sí, yo creo, ¿no? Por ejemplo, lo que decía antes, si yo creo en un Dios que castiga, en un Dios juez, entonces voy a crear experiencias de temor, ¿sí? Voy a manifestar experiencias de temor. Si yo creo en un Dios amoroso, voy a crear, manifestar, darle realidad, ¿sí? A experiencias amorosas, más compasivas. La filosofía no dualista no va a hablar de creencias, obviamente que está alineada con el sentido común, ¿sí? Tiene otra mirada que vamos a hablar sobre ella en el próximo video.